Y nos vamos a ocupar a partir de ahora de volvemos al Renacimiento, pero vamos a ocuparnos de la narrativa, de la narración, de los géneros narrativos del Renacimiento. Bueno, para ello vamos al tema 5, que es el que estamos tratando, y dentro de, como siempre, de ese eh, primer categoría o estructura que es teoría y recursos, nos vamos a la segunda entrada, literatura, el Renacimiento y la narrativa. Y esa es la que vamos a tratar. Em, bueno, aparte de porque toca, quiero decir, porque es lo que, de acuerdo al programa, es lo que tenemos que repasar y comentar hoy. Viene también muy bien porque precisamente quizá el género más destacado y al que nos vamos a dedicar un poco más de tiempo, que es la picaresca, es el género del relato que hay que leer para la lectura trimestral, lo que sabéis que es el Lazarillo de Tormes y, y por lo tanto, bueno, pues quiere decir lo que comentemos hoy os ayude. Si no habéis leído ya y habéis hecho el habéis hecho el cuestionario, pues lo que comentemos hoy os ayudará quizás a acercaros mejor a la lectura, ¿no? Tanto si lo habéis leído como si no. Un poco dando ciertas claves y ciertas características. De todas maneras, yo aprovecho para recordar que tenéis esa posibilidad de la lectura y que simplemente se trata, la actividad es, y que tiene un porcentaje dentro de la nota trimestral, es leer el texto está recogido en la sección correspondiente y hacer un cuestionario. Para poder acceder a ello, recordad, yo me vuelvo a ir a lo que es al, al menú de botones, a la sección que dice o al que dice lecturas trimestrales, y ahí me dice que, bueno, que este cuestionario está abierto hasta el 11 de marzo, es decir, que hay tiempo más que suficiente, se abrió incluso que antes de Navidad hasta el 11 de marzo, y como digo, se propone una lectura, un texto que hay que leer, que lo ofrecemos aquí, no hay que comprarlo ni nada. En este caso sería lectura de segundo trimestre, La Zaire de Tormes, aunque puede ser incluso que lo tengáis en casa, porque es un texto que no sé ahora, pero bueno, en otros tiempos era un texto de lectura en colegios y en institutos. No sé que de repente alguno lo tiene por ahí por casa. Y si no, aquí está el texto completo, íntegro, en ese archivo PDF. Y una vez que leéis el texto, o bien mientras se hace la lectura del texto, en este enlace, cuestionario de la Lazarillo de Tormes, ahí tenéis ese cuestionario con esas preguntas. Y una vez completado, ¿vale? Porque el compromiso es leerlo y completar el cuestionario, queda registrado que lo habéis hecho y entonces ya con eso, como ya sabéis, tenéis la nota correspondiente, el porcentaje correspondiente para sumarlo a la nota del trimestre. Bueno, volvemos entonces bueno, me he salido, a, a la literatura de hoy, a ese Renacimiento y a los géneros narrativos del Renacimiento, en el tema 5. Luego, como siempre, al final de la teoría hablaremos un poco, comentaré brevemente las opciones extra, ¿no? Los recursos extra que tenéis, al final del todo, y como siempre, archivo completo, archivo resumido con el subrayado, y ese es el que veo. Bueno, la novela picaresca y la narración o la narrativa del Renacimiento. Bueno, antes de comenzar, de lanzarnos a la narración de este periodo, un breve recordatorio de lo que era el Renacimiento, que ya lo estudiamos en detalle a fondo en el tema anterior, pero es un momento tan importante, yo lo comenté en su momento, es decir, es un momento tan definitorio y tan importante, es como dicen los ingleses, seminal, que es decir, es tan importante y, como digo, y tan definitorio en la cultura occidental y en la cultura europea, que bueno, merece la pena que volvamos a hablar de ello, ¿no? El Renacimiento, básicamente la idea era resumida y de una manera un poco más coloquial, es poner al hombre en el centro, por eso se habla de espíritu humanista. Hasta la Edad Media no había sido así. Hasta la Edad Media el arte, la literatura se había movido por otros motivos, ¿no? Digamos lo que movía, lo que inspiraba la producción artística y producción literaria eran otros factores, ¿no? Pues la religión, la denuncia de vicios, el comportamiento moral, etcétera. Cuando llega el Renacimiento, llega esta época, digamos, de resurgimiento, de esplendor, el hombre, sus ambiciones, sus deseos, el hecho de disfrutar, ¿no? De aprovechar los placeres materiales, carnales, que le ofrecía al mundo, es lo que se pone en el centro, es el motor, el inspirador
de la literatura y en general del arte, ¿no? Por eso se habla del espíritu humanista. Y todo viene definido por el hombre, sus deseos, sus ambiciones, la búsqueda del placer. Entre los temas que se destacaban, pues, y que ahí mencionamos brevemente, la naturaleza, el amor, la mitología, que ya estudiamos ampliamente en la parte lírica, cuando hablamos de la lírica renacentista, y que ahora veremos que de alguna manera se van a reproducir en algunos de estos géneros narrativos, ¿no? Por lo tanto, esa búsqueda o ese hombre en el centro, sus deseos, ambiciones, el placer sensorial, la reflexión, la racionalidad, el espíritu crítico, porque también eso forma parte del hombre. Y también eso, ¿no? Esa idea de la lógica, del pensamiento lógico, de ese elemento, ¿no? Intelectual también tiene cabida en el Renacimiento. Pero, insisto, resumiéndolo todo, cerrando el círculo, es el hombre en el centro y el ser motor del arte y de la literatura. Quizá yo siempre digo que hay veces que, bueno, en general, y para vosotros, para Antonio y demás, quizá es un poco complicado a veces, y lo entiendo, entender algunos de los conceptos que trabajamos en literatura. Por eso el enfoque siempre es muy práctico a través de textos, de actividades, pero también es complicado para nosotros, en la parte del profesorado, haceros llegar de la manera más clara posible este mensaje. A propósito de esto, yo creo que muchos de estos elementos, muchos de estos conceptos e ideas están mucho mejor reflejados o se explica mucho mejor a través del arte, ¿no? Por ejemplo, de la pintura. Y si es así, es decir, si queremos entender, si queréis entender exactamente qué es ese espíritu humanista, qué es eso de que el hombre está en el centro, haced una búsqueda breve por internet de pintura renacentista, especialmente de la escuela veneciana, ¿no? Como Tiziano, eh, Tintoretto, Veronese, etcétera, y en el colorido, en el poderío físico, ¿no? De las figuras que se reflejan en esos cuadros, yo creo que queda muy claro esa idea de que el hombre estaba en el centro y de que todo lo que necesitaba, quería, aspiraba, era el centro, ¿no? Bueno, vimos, estaba diciendo en el tema anterior, la literatura, el género lírico, la poesía, con todo el soneto, la poesía, influencia de la poesía petrarquista, etcétera, pero también hay narrativa, ¿no? Aunque esto ya será cuestión de considerar más adelante, de hecho el próximo curso, lo que es novela tal cual la entendemos hoy en día, y las narraciones tal cual las entendemos hoy en día, eso habrá que esperar hasta mucho más adelante, concretamente hasta el siglo XIX, para que aparezca ese tipo de novela, ese tipo de narración, como lo entendemos hoy en día, pero ya existe, es decir, que ya hay libros que cuentan historias, que básicamente eso es la narración, ¿no? Y el momento del Renacimiento, además, es un momento de florecimiento, de expansión, de que este tipo de literatura se hace popular. ¿Por qué? Por varias razones. Porque, aunque no mucho, pero hay más gente que tiene acceso a la formación y por lo tanto que tiene acceso a aprender a leer y a escribir. Insisto, no es que fuera algo masivo, pero sí más gente de lo que en la Edad Media hay eh, algo más de población tiene acceso a ese conocimiento y por lo tanto a poder acceder a un libro. Hay un desarrollo de las escuelas, de la universidad. ¿Mm? Pero insisto, siempre dentro de unos límites, es decir, en ningún momento podemos pensar en la universidad de las escuelas como hoy en día, no como algo masivo, ¿no? Sino como reducido a una parte de la población, normalmente a la que tenía algo más de privilegio, a la que podía pagarlo, pero digamos, se extiende, se amplía ese número de personas respecto de cómo era en la edad media, ¿no? Y el desarrollo también, aunque hay sugerido otra vez el abaratamiento del libro, el desarrollo de la imprenta. La imprenta es un desarrollo, una invención que aparece en el siglo XV, en la segunda mitad, en torno a la mitad del siglo XV, pero que es en esa segunda mitad del siglo XV y ahora ya en el XVI cuando lógicamente hay un desarrollo. Y eso provocará, lógicamente, que ya los libros, los que se vendan, los que se produzcan no sean manuscritos, como era esta la invención de la imprenta, con lo cual podéis imaginar lo caro que costaba un libro, porque claro, hoy en día uno pues va a una librería y podemos encontrar libros desde 7 euros, 8 euros, ¿no? Libros de bolsillo, claro, porque hay un proceso mecánico e industrial que lo abarata mucho. Pero hasta que surge la imprenta en el siglo XV, cualquier libro que se compraba era manuscrito, es decir, había personas escribientes,
amanuenses que se dedicaban a copiar los libros y por lo tanto producir copias, lo cual, no sé, pero un libro será como un tesoro, ¿no? No sé, un coche hoy en día, en cuanto al precio. Con la imprenta, lógicamente, ese proceso se reduce el tiempo y sobre todo se abarata. Hay una máquina que permite, lógicamente, a través de un proceso mecánico, rudimentario, pero mecánico, crear más libros. Por lo tanto, se abarata y algo más de población, algo más de gente, un número mayor de gente tiene acceso a comprar. Bueno, pues esta es la situación, un poco este es el contexto social que permite que estos géneros narrativos, ¿vale? Sean más populares, es decir, adquieran popularidad y se desarrollen. Y por lo tanto, aparezcan publicaciones que la gente compra, que la gente lee, en relación a la narración, ¿no? Es decir, que no solo que haya un desarrollo de la poesía, sino también un desarrollo de la narración. En definitiva, que la gente compre libros y se escriban libros que cuentan historias. Hemos dicho que hay esa profusión, ese desarrollo, y eso también se muestra, esa popularidad que empieza a tener la narración, la narrativa, se muestra también en la variedad de géneros, es decir, en la variedad de tipos de historias que aparecen en el Renacimiento. Eso es lo que nos vamos a dedicar a partir de ahora, ¿no? Hay una serie de categorías, insisto, para un poco hacerlo más asequible, de tipos de historias que son muy populares, todas ellas, y que se consumen, ¿no? Que la gente que puede pagar un libro y que puede leer, consume a veces incluso ávidamente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos tipos de historias? ¿Cuáles son esas categorías narrativas? Pero no tenemos los muy populares, son los libros de caballerías. Los libros de caballerías, que básicamente son historias que llevan a un pasado, a una edad media y real, a veces mitológica, con toques y aventuras de corte fantástico y en donde aparecen pues esos caballeros andantes, ¿no? De armadura reluciente que montados en su caballo afrentan pues o se enfrentan a todo tipo de peligros, insisto, de carácter fantástico, con brujas, magos, monstruos, etcétera, ¿no? Hay obras muy populares y de cierta calidad literaria, quizás el Amadís de Gaula, ¿no? Es el que tenéis ahí mencionado, es el más conocido y que tiene una calidad literaria también más reconocida, pero por ejemplo, Tirant lo Blanc, que es un libro de un autor valenciano, del Levante, también era muy popular. De hecho, pues un poco esos nombres, esas referencias han llegado incluso hasta nuestros días, ¿no? Quizás si hablamos de Arturo, el rey Arturo, los caballeros de la mesa redonda, Camelot, pues quizás eso sea un poco más popular. Bueno, también pertenecería a esos libros de caballería, pero eso ya en el ámbito anglosajón, ¿no? De hecho, y sobre todo en el ámbito anglosajón, en el resto de Europa, también quizá un poco anterior al siglo XVI, en torno al siglo XV y demás, también ese tipo de historias fueron también muy populares, ¿no? Ya digo, en un ámbito internacional. Centrándonos nuevamente en España, como he dicho, la María de Gaula, el Tirando Blanc, y claro, también la referencia directa en esa gran obra, de la que hablaremos próximamente en su momento, que es El Quijote. El Quijote, que es la obra cumbre, una de las obras cumbres de la literatura en castellano, parte del hecho de que el protagonista, ¿no? Alonso Quijano, se vuelve loco, entre comillas, por la lectura y la obsesión con los libros de caballería y con todo el código moral, de actuación, comportamiento, etcétera, que se reproducía en estos libros, ¿no? Lo que da a entender, eso ya lo hablaremos en su momento, la tremenda popularidad que tendría este género, porque cuando se hace burla, se hace una parodia, como diríamos hoy, de un género o de algo, de un género de libros, de un tipo de película, eso remite a que es algo muy popular, porque precisamente el humor, la ridiculización de de ese tipo de historia, en este caso libro de caballería, provoca la risa porque la gente que leía Don Quijote y reconocía todo eso de lo que estaba riendo, de lo que, digamos, de lo que denunciaba Cervantes, es porque conocía precisamente previamente ese tipo de libros, ese tipo de historias, ¿no? Es decir, que cuando se hace burla de algo en concreto es porque eso, aquello de lo que se hace burla, es algo ya conocido y compartido por un grupo de gente, ¿no? Entonces, como si hoy se hiciera, bueno, a veces no vemos un programa de humor y se hacen burlas, pues no sé, de estos programas donde es famosos y
y hay como esos debates se critican y se habla de que alguien ha engañado a tal, son tan populares, todo el mundo conoce, digamos, cómo son ese tipo de programas, que es fácil hacer una burla, hacer una crítica y una broma de dicho programa. Los libros de caballería. La novela pastoril, que tiene su conexión, conecta con precisamente la poesía que vimos en su momento también de carácter pastoril. Y más o menos recupera los mismos elementos, pero en este caso a través de textos narrativos, ¿no? Viene de Italia y básicamente reproducir ese ambiente ideal de pastores y pastoras, artificial, refinados, que son presas del amor, a veces también del desengaño. Y todo como en un universo, en un contexto pues fantástico, idealizado, ¿no? Es decir, no es real ni natural, ¿no? Y lo que dicen es el bucolismo en la prosa. Todo lo que sea bucólico remite, digamos, a esa imagen del campo ideal, ¿no? En el que todo es maravilloso y todo es perfecto. Tanto es así que ese amor y del que se habla, esas aventuras amorosas, parecería remitir más bien a un amor platónico que a un amor carnal. Es decir, el amor platónico esto es un amor, como dice, ideal, que realmente de lo que alguien se enamora es de la imagen, del ideal de una persona, no del aspecto físico de esa persona. Pues ese tipo de amor, digamos, es el que se trata, el que aparece aquí en esa novela pastoril, ¿no? Conecta perfectamente con ese aspecto más idealizado y real de esas historias. Quizá Los siete libros de Diana es la más reconocida, la obra más reconocida de este género. La novela morisca. Estamos hablando del siglo XVI, en el que pues, no hay ya, digamos, el dominio árabe, el dominio musulmán, perdón, mejor dicho, ha desaparecido de la península. Ya no hay ninguna zona, ya toda la zona está controlada por la monarquía hispánica, ¿no? Aún así, la población musulmana, la población de origen o de religión musulmana sigue siendo muy abundante, ¿no? Hasta que eh, creo que espera hasta el siglo XVII cuando se decrete la expulsión de esos moriscos, es decir, de esos pobladores españoles de religión musulmana que vivían aquí, hasta que digo se produzca esa expulsión, todo lo morisco, su cultura, referencias a personajes, a historias, etcétera, estará muy presente en la realidad española, en el día a día, y también, por supuesto, en la literatura. La novela morisca, que también tiene un toque de idealización, conecta también con los romances fronterizos, es decir, son historias que se desarrollan normalmente durante la época que se llama Reconquista, aunque hay historiadores que ya no la llaman así, en la frontera entre los dominios musulmanes y los dominios cristianos, ¿no? En esa frontera, en constante movimiento y en constante lucha. Y normalmente suelen ser historias con aventuras, pero historias también con romance. Y normalmente una relación o romance entre dos personas de cada una de las comunidades, ¿no? Pues entre una mora y un cristiano y demás, ¿no? Básicamente servía para explorar de alguna manera, como digo, la relación pasada y presente entre ambas comunidades, que entiendo que no sería fácil, no siempre sería fácil, y, como decía, desde un punto de vista bastante idealizado. Pero deberían ser novelas bastante entretenidas y son, como digo, populares, ¿no? Con esa mezcla de lectura, romance, etcétera, etcétera. Lo que quiero transmitir es que teniendo en cuenta cuál era la situación, cuál era el contexto social, en donde en España, por supuesto, había una población mayoritariamente cristiana, pero también la población morisca, es decir, la población con religión musulmana, nacida en España, no venida de fuera, nacida en España, españoles, pero de religión musulmana, con unas costumbres y unas tradiciones diferentes a la cristiana, esa convivencia, esa realidad era algo del día a día. Por lo tanto, es normal, digo, que encaja en eso la presencia de esta novela morisca, ¿no? Y que sirva esto, o que servían este tipo de relatos un poco para explorar esa relación y muchas de las referencias culturales que aparecían en esas novelas, pues a costumbres, a comidas, vestuario, etcétera, que hoy en día de repente necesitamos que nos aclare para el lector del siglo XVI era algo común, era algo habitual y sabido. Bueno, ahí tenéis algunos títulos como El morisco Averique y el ladrón, Ceferino cautivo en Constantinopla, que bueno, pues uno piensa que
que por los títulos deben ser, como digo, historias bastante entretenidas. Luego tenemos la novela bizantina, que en realidad no tiene nada que ver con el Imperio Bizantino, aunque aquí el bizantino viene por otra historia. Bueno, la novela bizantina, las novelas bizantinas, las historias bizantinas, siempre tienen como un esquema parecido. Comienza, ¿no?, con una pareja, ¿no?, enamorada, y algo ocurre que hace que ambos, ambos enamorados se separen. Entonces, durante toda la historia, durante toda esta novela, cada uno por su lado, superan, pasan los mayores obstáculos, las mayores aventuras, hasta que finalmente, y ese es el final feliz, pueden volver a reunirse. Bizantino viene por lo de enrevesado, por lo de eh, complicado, ¿no? Esa es la historia esa es la idea del significado aquí de bizantino. Bueno, tenemos algunos grandes títulos, como por ejemplo los trabajos de Persila y Segismunda de Cervantes o El peregrino en su patria de Lope de Vega. Aunque son novelas que responden al esquema bizantino, son historias que responden al esquema de novela bizantina, en realidad ya se escribieron fuera del periodo renacentista, pero digamos son de dos autores capitales, como Lope de Vega y Cervantes, y por lo tanto mencionarlo. Antes de seguir, decir que, bueno, estamos hablando de novela bizantina, novela sentimental, novela morisca, pero como he dicho al principio, que nadie piense que ese término de novela se refiere, o que estas historias son como las novelas actuales, ¿no? En el que, bueno, pues hay una historia con un principio, un desarrollo, un final, se explora a los personajes, no, eso no es aquí, ¿no? Estas historias son en general bastante más sencillas, más simples, más sencillas, escritas con otro tipo, de otra manera, por supuesto, con otra estructura. La prueba es si habéis leído ya la serie de Tormes, o si lo voy a hacer próximamente, es que, aunque no tiene dificultad en su comprensión, a veces nos puede resultar difícil, porque, insisto, no están redactadas, no están estructuradas como las novelas, o como lo que nosotros entendemos como novela hoy en día. ¿Qué ocurre? Que ese término, que remite que viene del italiano, que remite normalmente a una historia, a una novela, que es una historia corta, no lo que sería un cuento, se aplica, lo utilizamos aquí para referirnos a estos géneros narrativos, pero no son novelas entendidas a la manera actual. Bueno, la novela sentimental, pues su nombre ya lo dice todo. Por supuesto, el tema es el amor, las consecuencias que tiene ese amor, ¿no? Un amor apasionado, ¿no? Entre los amantes, ¿no? Aunque nos cuentan una historia, aunque son narraciones, tiene un carácter lírico, es decir, un carácter poético, y se acercan mucho, están muy conectados con las poesías pastoriles, con esa novela pastoril de la que hablábamos antes, em, con ese amor platónico o amor ideal o amor cortés, que es lo mismo, ¿no? O sea, el amor cortés en cierta forma, es un sinónimo del amor platónico, del amor ideal. Es decir, cuando el amado o el amado del amor cortés no es lo físico, es una idea, es una imagen, es un ideal, ¿no? Es como si alguien amar a la mujer o al hombre perfecto, sabiendo que eso no existe. Y en realidad de lo que estás enamorado es de ese ideal. Eso es el amor platónico, eso es el amor cortés. Bueno, La cárcel del amor, por mencionar uno, es bastante explícito acerca de por dónde iban este tipo de novelas. Y llegamos finalmente aunque bueno, yo intento siempre evitar de lo de más o menos importante, pero realmente la más destacable de todas, por varias razones, que es la novela picaresca. Bueno, es el género más importante. Pero la razón de esa importancia, o una primera razón, es como dice ahí, porque trascendió. Es decir, mientras que todos los géneros o subgéneros narrativos anteriores realmente pues no han llegado hasta nuestros días, es decir, pues nadie lee esas novelas salvo que sea un universitario o sea un académico. En cambio, la novela picaresca, no solo en la Feira de Tormes, que no fue la única, fue, digamos, la más destacada, la fundacional, pero hay más, ha llegado a nuestros días. Y el género, este tipo de historia, fue precisamente fue evolucionando y fue cambiando a lo largo del tiempo. E incluso en nuestros días podemos encontrar elementos que nos remiten a esta novela picaresca. Lo que voy a decir está un poquito cogido y tal, pero, pero me sirve a mí de comprobación, de argumento de todo lo que estoy diciendo, ¿no? Una serie muy popular, no sé si te gusta, a mí no me gusta mucho, pero bueno, muy popular, que es esta
La que se avecina, ¿no? Que es, ¿no? Ya sabes que es la serie en la que se cuenta un poco las peripecias de una comunidad de vecinos. Pues la, la que se avecina no es sino una evolución de una novela picaresca. Y es así, y es así. Es decir, que hasta incluso hasta nuestros días llega llegan ecos de ese género, ¿no? E incluso y bueno, si nos pusiéramos a rastrear toda la literatura desde el 16 hasta nuestros días, también veríamos personajes que surgen, ¿no? O que se comportan, que son como eh, a la manera de un pícaro, o incluso novelas que se pueden considerar casi que novelas picarescas. ¿Y todo esto por qué? Por qué trasciende? Porque, ¿qué es lo que cuenta o qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos transmite esta novela? Bueno, básicamente, las novelas picarescas suelen ser narraciones en las que hay un protagonista, normalmente de clase baja, incluso casi, digamos, criminales, y toda la narración, lo que se nos cuenta, normalmente suelen ser narraciones biográficas o autobiográficas, nos van a contar toda una serie de desventuras, de situaciones a veces exageradas, a veces sórdidas, en donde este personaje evoluciona, este personaje, digamos, es su peripecia vital. Y a través de todas esas situaciones, insisto, criminales, sórdidas, a veces algunas pues muy desagradables, los autores de la novela picaresca nos cuentan o hacen una sátira social de su época, es decir, una crítica muy afilada de cómo era la sociedad, en este caso del siglo XVI. Fija la definición. Una narración en primera persona, protagonizada por un personaje de origen deshonroso que realiza una profunda sátira social con intención moral. Es decir, todas las novelas picarescas, en lo básico, siguen ese esquema. El protagonista nos cuenta su historia, es un personaje de origen, ahí dice deshonroso, es decir, pues de origen criminal, fue abandonado por los padres, nació en la calle, etcétera. Y todo lo que nos cuenta, todas sus peripecias vitales, su vida, está llena de episodios, de desventuras, de roces con el crimen, de palizas, de violencia, etcétera, hasta llegar, que es al final de la historia, a un momento concreto de su vida. Y a través de todo eso que nos cuentan, de todas esas historias, todas esas aventuras, los autores lo que hacen es una fotografía crítica de la sociedad. En este caso, insisto, como estamos hablando de la sociedad del siglo XVI, de cómo era la España de la época. Todo esto comienza y es el ejemplo más fiel y el ejemplo mejor de lo que acabo de decir, esa novela picaresca. Empieza, como digo, en 1554 con la vida de la Feria de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Ese es el título completo, aunque para nosotros ha llegado con el título de La Feria de Tormes o La Feria de Tormes, ese es el título completo. Fijaos cómo termina. Fortunas y adversidades. Fortunas no tiene por qué tener un sentido positivo, ¿no? Sino fortunas eran las cosas que podían suceder, que pueden ser buenas o malas. Y adversidades, por supuesto, era algo negativo. Ese es el mejor ejemplo. Y insisto, si lo estáis leyendo, si lo habéis leído, si lo vais a leer, lo vais a comprobar, ¿no? Fijaos lo que destacamos. El oficio del pícaro es sobrevivir a base de engaño e ingenio. Si comprobamos, ya digo, remitiéndonos al ejemplo que he puesto antes, a esa serie de Aquí no hay quien, perdón, la que se avecina, que bueno, era más o menos lo mismo. Todas las tramas, por lo que he podido ver alguna vez y por lo que me cuentan, se basan en eso, en engañar, en ser más listo, más seguro que el otro y triunfar, ¿no? Eso es el pícaro, porque le ha tocado vivir esa vida tan arrastrada, esa vida llena de calamidades, ¿no? Como digo, de violencia física, de violencia verbal, de falta de amor, etcétera, del coqueteo con el crimen, de ser directamente criminal. Por lo tanto, esa actitud es una actitud de supervivencia. Engañar, ser ingenioso, ser más listo que el otro, ¿vale? Esa es la idea, como digo, del pícaro. Y todos esos elementos, insisto, desde la publicación del Lazarillo de Tormes hasta nuestros días, se pueden rastrear en la literatura y en el arte en general de nuestro país. Creo que lo hemos hablado alguna vez, y es que la literatura española tiene una conexión
muy fuerte con la realidad, es decir, está muy basada, muy conectada con la realidad, ¿no? Es esa tradición realista de la que se habla ahí abajo. Y por supuesto la novela picaresca conecta perfectamente directamente con esa tradición realista. A veces podríamos decir que las novelas picarescas son hiperrealistas, porque describen con tanto detalle esa realidad, describen, hay episodios sórdidos descritos con tanta precisión, ¿no? Que resultan profundamente desagradables, ¿no? Yo digo que esa tradición realista, no solo ya no solo de la literatura en general, del arte español, de la concepción artística de España, tiene diferencia, o sea, se diferencia de otras literaturas y de otros artes de otros países, ¿no? Por ejemplo, los países anglosajones, y hablo de Alemania, Gran Bretaña, el norte de Europa, etcétera, tienen una conexión mucho más fuerte con un elemento más fantástico, con un elemento de carácter imaginativo, fantasioso, ¿no? Por eso, trayéndolo hasta nuestros días, la literatura de ciencia ficción, la literatura de fantasía, ¿no? Por ejemplo, la de Tronos y todas estas historias, proceden, sobre todo, los grandes libros y las grandes historias, como digo, de estos géneros proceden del mundo anglosajón, ¿no? Pues está El Señor de los Anillos, Lord of the Rings, que lo escribió Tolkien, era británico, ¿no? Pues películas, series de televisión que son grandes obras maestras de la ciencia ficción proceden todas o bien de Gran Bretaña o sobre todo de Estados Unidos. Porque el mundo anglosajón, el arte, ese pueblo, digamos, esa comunidad tiene una conexión más fuerte con lo fantástico, ¿no? ¿Por qué viene esto? Pues no sabría decir exactamente, ¿no? Todos estos pueblos anglosajones tienen su base en pueblos bárbaros que antes de convertirse al cristianismo tenían creencias paganas, eh, creencias acerca de espíritus del bosque, espíritus de la tierra, figuras mitológicas, etcétera. Quizás esa raíz, esa conexión primigenia de esos pueblos con lo sobrenatural, es lo que le ha llevado a que, digamos, tengan esa relación más directa con lo fantástico. En cambio, en España no es así. En España la tradición es mucho más realista, más con los pies en el suelo, y así se puede comprobar. Y hoy en día, bueno, pues como se hace y se escribe y se hace tantas cosas de todo, pues no es difícil encontrar autores que escriban ciencia ficción, autores que escriban terror, etcétera, etcétera. Pero hasta nuestros días, si rastreamos la historia de la literatura, si rastreamos el cine, si rastreamos la televisión, es muy difícil. Ejemplos muy contados de este tipo, de este género. Bueno, no solo el Lazarillo de Tormes, es decir, la picaresca no vive solamente del Lazarillo de Tormes. De hecho, en épocas posteriores hay obras tan o más importantes desde un punto de vista de carácter literario. Bueno, también dicho, hay que decir también que la novela picaresca no surge así de forma espontánea, ¿no? Sino que en relación con esta tradición realista de la literatura española, previamente ya teníamos ejemplos que hemos hablado. Por ejemplo, en el libro del Buen Amor o en La Celestina ya podemos encontrar este tipo de episodios, este tipo de personajes que ya, digamos, iban formando al pícaro, ¿no? Es decir, encontraba estos personajes sórdidos que utilizaban el engaño, el ingenio, la propia Celestina lo hacía así, para sobrevivir, para ganar dinero, que eran sometidos también a veces a situaciones de violencia, a situaciones de criminalidad, etcétera, etcétera. O sea que previamente ya teníamos una base hasta llegar digamos, a este texto fundacional que es el Lazarillo de Tormes. Y posteriormente, grandes ejemplos, como por ejemplo el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, donde, mm, bueno, no sé si en este o en el Buscón de Francisco de Quevedo, bueno, de Quevedo uno de los grandes. Creo que es en el Buscón, no sé si en el Guzmán de Alfarache, en el Buscón hay un episodio a propósito digamos, de ese reflejo realista y a veces desagradable que tiene la novela picaresca, en el que hay un personaje, creo que es en el Buscón, que recoge a niños de la calle y luego los utiliza para esos niños para que roben y le traigan dinero, ¿no? Precedente de lo que luego nos cuenta, por cierto, Charles Dickens en Oliver Twist y demás. Bueno, pues en una de las comidas de este señor con este grupo de muchachos, ¿no? Que viven en la calle, les sirve huevo, pero resulta que uno de ellos, al intentar comerlo, ¿no? Porque resultaría un manjar,
e intentar, ¿no? Un poco pues despiezar ese huevo, ve que hay algo duro y en realidad lo que hay es el esqueleto del pájaro, ¿vale? Eso se describe con todo detalle, ¿no? O sea, el esqueleto no del pájaro, el esqueleto del embrión que se había desarrollado y que se ha cocinado junto con el huevo. Bueno, a mí ese episodio siempre lo tengo marcado porque me resulta muy desagradable. Y por supuesto también Cervantes. Cervantes también continúa esta tradición. Fijaos que estamos hablando, sobre todo de Buscón o Cervantes, ya en el siglo XVII, no en el XVI. Uno de sus novelas ejemplares, que ya hablaremos, que son una colección de narraciones cortas, de cuentos, una de las más célebres, Rinconete y Cortadillo, que precisamente, ¿no? Nos lleva a la Sevilla de la época, a una Sevilla cosmopolita, pero también una Sevilla llena de criminales y llena de pícaros, como los del. Hasta aquí podríamos hablar no solo de la picaresca, sino de la narrativa renacentista, ¿no? Por dar un broche, eh, mm, esa picaresca, ese género que trasciende en su propia época, de la que, como hemos comentado, hay ecos incluso en la actualidad, abre la puerta a lo que es la evolución de la narrativa moderna, de una narrativa y de una novela más moderna, que tiene su primer hito importante en lo que estudiaremos próximamente, que es el Quijote. Hay muchos expertos, académicos, etcétera, que consideran que el Quijote, que se escribe a finales, la primera parte a finales del 16 y la segunda a principios del 17, es la primera novela moderna. Es decir, es ya el primer texto que se acerca, se asemeja, por cómo trata a los personajes, por cómo se desarrolla la historia, etcétera, etcétera, a lo que hoy en día consideraríamos novela. Pero eso es otra historia. Bueno, volviendo al aula virtual, ¿qué recursos extra tenéis? Siempre vuelvo. Bueno, aquí tenéis es una portada, supongo que de una de las primeras ediciones del Lazarillo de Tormes, ¿no? Es una portada impresa de una de esas primeras ediciones, ¿no? Es interesante ver. Iba a decir que decía que estos recursos, especialmente el que se ofrece hoy, que es uno de ellos, es un archivo, os ayuda a comprender mejor y a ver qué tipo de actividades, de qué manera, como siempre digo, se puede preguntar ese contenido de literatura. En este caso, lo que se os ofrece es un PDF lleno de ejercicios en torno a la novela picaresca. Hay que tener un cuidado porque, bueno, pues justo en la primera página está el solucionario de los ejercicios, hay que empezar a partir de la segunda y toda esta, son unas cuantas, bastantes actividades, giran en torno al zarillo, giran en torno a la picaresca, sus características, lenguaje, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues viene, como digo, es interesante para trabajar, ¿no? Aspectos literarios, elementos concretos, episodios concretos del Lazarillo, y en definitiva, que de eso se trata, de conocer mejor este género y esta literatura, ¿no? Y de cómo se puede preguntar, de qué manera práctica se podría preguntar. Y por supuesto recomendar lo que he hecho al principio, la lectura de el Lazarillo. Y antes de finalizar, volvemos al índice del aula virtual, del tema 5, para ver cuál es la actividad, ¿no? Obligatoria que se os pide en este caso de literatura. Te vuelvo a decir, yo siempre lo repito. En tu caso, Juan Antonio, ya dirás, bueno, yo es que ya lo sé, para que me lo repite, pero bueno, como espero que esta clase grabada la vea más gente, siempre lo recuerdo, el único ejercicio obligatorio, el único que no se puede dejar de hacer, los demás si queréis se pueden dejar de hacer, pero el único que no se puede dejar de hacer es el ejercicio de literatura, el que viene siempre dentro del apartado, al final de las unidades, evaluación de literatura, eh, eh, y tal. En este caso, es el formato en cómo se presenta bastante, facilita mucho las cosas porque es un cuestionario. Es decir, en este caso no hay que hacer un texto, no hay que analizar, sino que es un cuestionario, como los cuestionarios que se montan en el aula virtual, como otros cuestionarios, por ejemplo, que habréis podido hacer de vocabulario de inglés, etcétera. Y esa es la actividad de literatura. Es decir, para la evaluación de la literatura del tema 5 llevar a cabo ese cuestionario. ¿Vale? Recordad que el procedimiento es el mismo. Respondemos las preguntas, llegamos al final
Cuando llego al final, inmediatamente me aparece la página donde están las soluciones de las preguntas a las que yo he respondido, por las que he aceptado, por las que no. E inmediatamente, una vez que ya finalizáis ese cuestionario, ya queda registrado que lo habéis hecho y por lo tanto eso cuenta como que la actividad ya se ha completado. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí.